Enfoques Cristianos, un momento de quietud y reflexión. Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía para los amigos de Enfoques Cristianos por Radio Tuyú. Estamos desde General Madariaga, mi nombre es Fabián Merino y estoy en comunicación telefónica con Eduardo Nave. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Fabián, muy buenos días para toda la audiencia en este domingo distinto, especial, que hay una celebración distinta, pero ya vamos a hablar de eso. Exactamente. Sí. Vamos a dar los números de comunicación, ¿sí? Para que Perfecto. La gente que nos escucha pueda mandarnos un mensaje, un audio, una llamada y podemos así entonces estar en comunicación. Amén. Vamos con el tuyo, Eduardo. Perfecto, es el 2254-416717, 2254-416717. ¿Y el tuyo, Fabián? Es 2267-436053. 2267-436053. Y como saben nuestros fieles oyentes, que también tenemos un canal de comunicación que es a través del YouTube, la plataforma YouTube, y allí nos podrán encontrar como Iglesia UEA Madariaga, Iglesia UEA Madariaga. Ahí podrán encontrar este programa, los anteriores, todo el material que se ha venido emitiendo, ¿no?, en los últimos años. Y nos ayudaría muchísimo si usted le da un me gusta, un like, ayuda a la difusión de este programa. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Que es la difusión de la palabra de Dios. Porque como siempre decimos, en este programa vemos la realidad a través de la lupa de Dios. Exactamente, y como siempre decimos también, invitamos a toda la familia de Madariaga y la zona a que puedan asistir a nuestras reuniones en Avenida Buenos Aires 971 cada domingo a las 10 de la mañana. Allí en la Avenida Buenos Aires, casi Carlos Madariaga, estamos allí en nuestro lugar de reunión y los esperamos a todos con mucho gusto. Seguramente hay muchas personas que tienen inquietudes, preguntas, pero que necesitan conocer a Dios, pero no un Dios metido dentro de cuatro paredes de la religión, sino un Dios que hace cosas impresionantes. Y bueno, esa es la invitación que tenemos para la familia madariaguense y de la zona. Dicho esto, Eduardo, vamos a un spot y estamos entonces de retorno. Perfecto. Enfoques Cristianos, un oasis cada domingo. Un lugar donde te proponemos una mirada diferente, ver la realidad bajo la lupa de Dios. Hoy en este domingo especial, porque hoy se celebra el Día del Niño, que vuelve a ser el Día del Niño, ya no es más el día de las infancias, las niñeces, les niñes, ni todas esas cosas, ¿no, Fabián? Como era en otro momento. Sí, como lo conocimos habitualmente siempre, ha cambiado la semántica esta y bueno, creo que está bien porque es la forma tradicional. Y tenemos un idioma riquísimo que no hacía falta, inclusive sí. Cuando se dice las mujeres, los hombres, si nos referimos a las personas, no hace falta, pero bueno, me parece que está bien. Aparte, porque hacía toda una alusión a que podían haber niños trans, lo cual me parece una aberración. Pero bueno, y hay mucha gente que piensa así como nosotros. Pero lo cierto es que con respecto a esto del Día del Niño y a la forma justamente de pensar y estas desviaciones, estábamos compartiendo con Fabián un texto en el cual Dios le habla a su pueblo escogido, y le dice
le da consejos a seguir y cosas que no debe haber, que hay en el mundo, que hay en el resto de la sociedad, pero que entre ellos no tiene que ser así. ¿Y eso cuáles son esos consejos, Fabián? Dice que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos, porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Qué fuerte, ¿no? Le repugna lo que hacen estas cosas. Claro. Brevemente, las naciones vecinas a Israel tenían todas estas prácticas. Israel no se podía copiar. Y entonces Dios le está diciendo, no hagan esto, no me agrada para nada. Pero llevando esto a nuestros días, ¿no? Porque esto estamos hablando y mucha gente dice, la Biblia es un libro viejo y ya quedó en desuso. No, porque estas prácticas, lamentablemente, hoy también en nuestro país, en muchas de ellas, se siguen haciendo. Pero nosotros específicamente queríamos hablar justamente del Día del Niño y de los niños específicamente, y también, ¿por qué no?, de adolescentes, jóvenes, donde también a veces los chicos son pasados por el fuego, son sacrificados o pasados por el fuego. ¿Y en qué cosas? Porque uno dice pasar por el fuego y a lo mejor alguno habrá visto alguna película de cómo hacían los antiguos y que tiraban un chico adentro de un volcán, ¿no?, para ofrecerle el sacrificio a sus ídolos. Pero hoy también se pasa a los chicos por el fuego. ¿Y hay formas modernas de hacerlos pasar por el fuego, ¿no? Claro. El niño, vale aclarar que en esa época el niño era muy tenido en poco, aparte había mucha mortalidad infantil. Entonces, a veces es hasta casi común que murieran los niños. Entonces, se los sacrificaba, porque los sacrificaban a los ídolos de aquel entonces, a sus dioses, ¿no? Pero hay formas modernas que quizás hoy también se están haciendo, sacrificando a los hijos, haciéndolos pasar por el fuego, como dice así la escritura, ¿no? Bueno, creo que lo más claro, lo más concreto es el aborto, ¿no? Claro. Hacer pasar el hijo por el fuego, directamente el aborto es lo más claro. Pero hay otras formas más sutiles, Fabián, de hacer pasar los hijos por el fuego. Exactamente. ¿Cómo cuáles? Bueno, esto ha hecho mucho ruido en este último tiempo también. Se sabe esto en jardines de inicial, donde de pronto a los niños de 4 o 5 años o 3 años, vos vestite de nena al nene, y al nene le dicen vos vestite, a la nena le dicen vestite de varón, y uno puede decir, pero eso es un juego. Pero mucha gente le ha hecho mucho ruido, y gente que no tiene nada que ver con la fe, ¿eh? Estoy hablando de gente que no practica ningún tipo de fe, pero que ve como antinatural que a un chico se le proponga hacer esto, y que elija como él quiera. Inclusive hoy se habla también de hormonizar a las criaturas, se habla de que de repente si el niño tiene una cierta tendencia, si es varón y es femenino, o está todo bien, o sea, no encaminarlo por el lado que tiene que ir, si es una niña, que sea una futura mujer, o si es un niño, un hombre, y poner las cosas como son, o sea, desde la naturaleza misma, desde la biología misma, y de pronto esas cosas son las que hacen de que en muchos casos estemos prendiendo fuego literalmente a los hijos, por así decir, ¿no? Sí. Es cierto, eso que vos decís de la hormonización, creo que es muy claro, es como hacerlo pasar por el fuego, porque ya es irreversible. Ni hay que hablar que al caso que se permite la mutilación para el cambio de sexo. Claro. En niños que no pueden decidir cosas básicas, como que no pueden manejar un automóvil, no pueden manejar un arma, pero sí pueden manejar el hecho de cambiarse el sexo. Pero bueno, es tremendo. Sí.
en edades ya un poco más avanzadas, ya entrando en la adolescencia, Mm. ¿no es una forma de hacerlo pasar por el fuego cuando los padres consienten en que los hijos tengan previas para ir al boliche, Sí. lo que le llaman las previas, con un arsenal de bebidas? Yo lo he visto, un arsenal de bebidas que, bueno, ni en las películas se ve No. eso. Sí, tristemente a uno le ha tocado escuchar padres que dicen, no, yo voy y le compro la cerveza a mis hijos porque van a venir los amigos a casa, prefiero que estén en casa, pero uno no se da cuenta que está abriendo puertas para que ese chico el día de mañana pueda tomar por el camino del alcohol. Entonces después nos agarramos la cabeza cuando no hay manera de pararlo, porque ya abrimos una puerta que en muchos casos tristemente termina en destrucción. Entonces tenemos que ser conscientes, nosotros padres, tenemos que ser conscientes que no siempre las prácticas que parecen tan simpáticas son adecuadas y que en realidad lo que estamos haciendo justamente es entregarlo al fuego de la perdición y de un montón de cosas que después lamentamos tristemente en toda la sociedad, ¿no? Porque a nadie le gusta ver a un chico, y hoy se habla de índices de depresión de los niños, un nivel altísimo como nunca se ha visto a nivel global. La depresión que sufren los niños por estar solos, porque de repente un niño se siente desamparado, porque los padres también, y esto, mira, una cosa, Eduardo, también que tenemos que pensar. Yo sé que la cuestión, digamos, económica está complicada, pero hay chicos que se han criado solos, que se están criando solos y no tienen contención ni de mamá, ni de papá, ni de un abuelo, ni de la tía, ni de nadie. Entonces también el chico está a la deriva, y en alguna medida también es exponerlos a ese fuego, a ese sacrificio de fuego, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Hay muchas formas de exponernos. Sobre todo es contradictorio esto, Fabián, porque es una época en la cual se habla también de los niños emperadores, ¿no? De los niños que Claro. manejan a los padres, de Sí. padres débiles de carácter que son manejados por los niños, donde el niño en la casa hace lo que dice el niño, por eso de allí el mote de niños emperadores, ¿no? Pero sin embargo, como estabas diciendo vos, se los hace pasar por el fuego con estas distintas circunstancias, ¿no? O sea, se le da tanta importancia, pero volvemos a esas épocas antiguas donde al niño se lo tenía en poco y se lo sacrificaba, ¿no? Exactamente, sí. ¿Qué te parece si vamos a un corte y después seguimos con este tema que es interesante y es picante? Exactamente. De tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida.
Muy bien, después de esta pausa veníamos hablando en este día especial, Día del Niño, acerca de las cuestiones que hacen que a veces se prendan fuego los niños o que se sacrifiquen con diferentes prácticas que no llevan a nada bueno. Sin embargo, también en la Biblia vemos que Jesús, aquel que caminó este mundo y que está presente hoy también porque Jesús está vivo, en una época difícil donde los niños no se los tenía en cuenta, Jesús precisamente los valoriza y les da la importancia que ahora estábamos charlando con Eduardo y queremos rescatar esta parte para entender de la importancia que los niños tienen a tal punto que Jesús los va a poner como ejemplo, ¿no, Eduardo? Sí, ejemplo de lo máximo, digamos, porque miren lo que dijo Jesús en el libro de Mateo. Dice: les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, hay que ser como niños para alcanzar la salvación. Y hay muchos aspectos en esto a analizar, Fabián. ¿Qué te parece si lo analizamos, no? Sí, sí. Esto de transformarse como niños. ¿En qué? Niños en la pureza. Niños en la ausencia de maldad. En eso nos pide el Señor que cambiemos, ¿no? Para poder entrar en el reino de los cielos. Tener un corazón dócil a su voz. Cuando hablamos de corazón, por supuesto, estamos hablando en términos figura, no corazón músculo, sino nuestra mente tiene que estar abierta a lo que Él me diga, a lo que Jesús me dice. Y esto no le cabe, porque también esto, a ver, hay que aclarar esto, que esto no le cabe solamente a aquel que va a una iglesia. Esto le cabe a todo ser humano. Jesús está hablando a todo ser humano. Te está hablando a vos que nos estás escuchando ahí en tu mesa, cuando venís viajando en el auto. Jesús está diciéndote, tenés que ser como un niño en tu forma, en tu fe, en la humildad. Mirá, Eduardo, el ser humano, el adulto, sobre todo el adulto, cuestiona, no cree, es duro, es soberbio. Pero el niño, y esto por experiencias también te lo digo, sí, el niño todo lo cree. Es crédulo. Claro. Es crédulo. Y por eso también los niños son vulnerables. Porque el niño cree, lo que vos le digas, lo que vos le prometés, el niño está creyendo. Y cuando no le cumplís, cuando no le cumplís al niño, el niño te va a pasar la factura. Porque el niño te creyó de que le ibas a regalar un autito. Pero no se lo llevaste nunca y el niño se quedó con eso, ¿no? Digo como ejemplo. ¿Por qué Jesús pone a los niños como ejemplo? Porque el niño cree. Y así como el niño cree, y realmente cree de verdad, nosotros los grandes deberíamos tomar el ejemplo de los niños en creerle a Jesús. Porque de otra manera, y ahí lo leíste bien específicamente, no anda con vuelta Jesús cuando dice esto, no entraremos en el reino de los cielos. ¿A dónde? Al lugar donde está Dios, donde vive Dios, y nosotros necesitamos ir inexorablemente a ese lugar, porque de lo contrario no iremos ahí, iremos a otro lugar que es de castigo, y que la Biblia habla de eso, ¿no? Sí, el volverse como niño, dice, si no se vuelven como niños no entrarán. Volverse como niños en la fe, en el creer, en el ser crédulo. Pero ¿el creer en qué? En creerle a Dios, en creer en la palabra de Dios, no en tener fe a mi manera, no en tener fe en cosas vanas, abstractas, no, creer en la palabra, porque la palabra de Dios se cumple. Bueno, Dios no es hombre para mentir. Exacto. Y bueno, por eso también leíamos en el otro bloque estas prácticas que también la gente muchas veces recurre a ellas por desesperación, por ignorancia o a sabiendas de astrólogos, de adivinos, de curanderos, de brujos, de hechiceros, todo buscando una solución. Y resulta ser que la solución la tenemos en Jesucristo. Jesucristo es quien conoce nuestras vidas a fondo, y Jesucristo es el único que puede hacer algo por nuestras vidas de verdad, de verdad. Él nos conoce, nos ama y quiere que seamos como esos niños, creerle a Él, tener la fe puesta en Él. Y cuando hablamos de fe, no es una fe abstracta, ni de la filosofía, ni a veces de la religión inclusive, sino es una fe
que se traduce en confianza, es una fe donde yo pongo mi vida en las manos de Dios para decirle, Señor, comandá mi vida vos, sé el dueño de mi vida. Y en esto Jesús pone el foco en los niños, porque los niños lo creen. Cuando vos le hablas a un niño del Evangelio, le hablas de Cristo, el niño te cree, de verdad. Y esto se relaciona con otro aspecto del sean como niños, vuélvanse como niños para entrar en el reino de los cielos. En la dependencia que tiene el niño del padre. Porque el niño tiene una dependencia del padre. Sí, está bien, niño, pero yo tengo 40, 60, 70 años, ya no, mi padre capaz que ya no está. No, pero los adultos también tenemos que ser como niños en depender de nuestro Padre Celestial. De depender, y se relaciona con lo que decías vos, ¿no? En el creer en la palabra, dependemos, porque muchos hemos tenido padres que nos han instruido en lo que ellos creían que era bueno, que muchas veces no lo era, otros no han tenido padres, pero Dios es el Padre verdadero, en el cual no hay mentira, no hay sombra de variación. Él no cambia, no dice un día una cosa y otro día dice otra, y su palabra es verdad. Y en tomarnos de la mano de él y depender de ese Padre eterno que no cambia, ¿no? Es otro aspecto del ser como niño, ¿no? Exacto, y la pregunta sería en este mediodía, para todo aquel que nos está escuchando, incluso los niños, porque puede haber niños en este momento o adolescentes que nos están escuchando, así como los niños que Jesús puso como ejemplo, que estaban ahí al lado de él, alrededor, yo me imagino este cuadro, Jesús ahí rodeado de niños, jugando al lado de él, y él que seguramente los alzaba y oraba por ellos y los bendecía, y él también habrá jugado con esos niños, ¿no? ¿Vos le creés a Jesús? ¿O lo estás cuestionando todo el tiempo? Yo te pregunto a vos te preguntamos a vos que nos estás escuchando en este mismo momento, si sos un niño, un adolescente, un adulto mayor, ¿estás dispuesto a creerle a Jesús y entregarle tu corazón, entregarle tu vida? Decirle, Señor, yo confío en vos, creo en vos, a partir de acá voy a poner toda mi fe, mi esperanza en vos, porque eso es lo que debemos hacer, ¿eh? De hecho, la Biblia ahí es muy clara cuando dice, no entraremos en el reino de los cielos, y yo quiero ir el día que me muera, queremos ir al cielo. Queremos ir a estar con Dios porque sabemos de que eso es eterno, y acá es donde se elige. Así que nuestra pregunta y nuestra propuesta es que le aceptes, que lo recibas en tu corazón, que le invites a venir a tu vida, porque Él está dispuesto a hacer cosas tremendas en la vida nuestra, y ser ese Padre perfecto. Viste, Eduardo, que nosotros a veces hablamos de padres, y a veces ha habido padres completamente ausentes, madres y padres ausentes, pero sí. Dios no es un Dios ausente, porque es un Padre perfecto. ¿Cómo no entregarle nuestra vida, a pesar de los problemas que podamos tener en la tierra? Pero Él ha prometido que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo no le vamos a creer a aquel que nos formó en el vientre de nuestra madre, esos niños que hoy están y que sufren también esos niños? Hoy Dios los abraza y los bendice y los tiene en cuenta a cada niño. Por eso, ojo con tocar un niño. Esto es lo que han promovido, por ejemplo, lo que hablamos en el primer bloque de la ley del aborto. No están dándose cuenta, y mismo las madres que muchas veces, no es mi cuerpo. No es tu cuerpo, mamá, es el cuerpo de otra persona que estás asesinando. Entonces, cuidado, y Dios los tiene en cuenta. Dios tiene en cuenta a los niños, y son de gran valor. Por eso en el Día del Niño, hoy valoricemos a nuestros niños, cuidemos a nuestros niños. Bueno, Fabián, ¿qué te parece si después de esto este mensaje tan claro y contundente, vamos despidiéndonos de nuestra audiencia hasta el domingo que viene? ¿Cómo no? Un placer haber estado con ustedes, y bueno, animamos a todos a que puedan escucharle a Él, a Jesucristo. Que tengan una muy buena semana y un muy buen feliz día para todos los niños y todos aquellos que llevamos un niño dentro también. ¿Por qué no? ¿No? Sí, señor. Así, ¿cómo no? Dios les bendiga. Chao, chao. Ha sido Enfoques Cristianos, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica
que volverá a estar con ustedes el próximo domingo a las 13 horas. Será hasta entonces, y gracias por su compañía.